3, cerca de la antigua sala de pediatría, vi una figura translúcida que sostenía una pequeña muñeca en la madrugada en el hospital donde trabajaba. Comunidad, nos adentraremos en relatos de hospitales, en la penumbra de los pasillos nocturnos donde me tocó trabajar. Pónganse cómodos, apaguen sus luces y déjense llevar con estos relatos perturbadores. La noche en aquel viejo hospital de San Rafael siempre tenía un aire distinto. Desde que era niño, mi abuela me contaba historias sobre ese lugar. Decían que cuando el reloj marcaba la 1 de la madrugada, los pasillos se llenaban de susurros, aullidos, y el viento parecía traer consigo voces olvidadas. Yo nunca le creí hasta que aquella noche. Esa noche era un viernes y como parte de mi trabajo como enfermero, me tocó hacer guardia nocturna en el ala antigua del hospital. Los muros, desgastados por el tiempo y la humedad, parecían respirar con cada ráfaga de viento que se colaba por las rendijas de la ventana. La electricidad fallaba ocasionalmente, dejando todo en penumbra inquietante. Mi familia llevaba generaciones viviendo cerca del hospital. Mi abuelo había sido doctor en ese mismo hospital, y aunque él jamás habló claramente de esos fenómenos extraños y paranormales, las miradas cargadas de miedo de mis tíos cuando mencionaba ese lugar decían más que 1000 palabras. Esa noche algo me heló la sangre. Al caminar por los corredores solitarios, sentí como las historias familiares cobraban vida. Todo comenzó cuando escuché un leve susurro a lo lejos. Pensé que era mi imaginación, pero pronto se transformó en un quejido largo, casi humano, mezclado con aullidos que parecían venir de los mismos cimientos del hospital. El viento golpeaba la ventana con fuerza, haciendo que las sombras danzaran sobre las paredes. Mi corazón latía con fuerza, pero decidí avanzar para encontrar el origen de aquel ruido. En el pasillo 3, cerca de la antigua sala de pediatría, vi una figura translúcida, casi transparente, que sostenía una pequeña muñeca rota entre sus manos. Su rostro reflejaba una tristeza infinita. Parecía ser una niña vestida con ropa antigua, mojada por el rocío de la madrugada. Intenté hablarle, pero solo un susurro inentendible escapó de sus labios. La temperatura descendió abruptamente y un viento frío recorrió mi nuca, mientras el eco de un llanto lejano llenaba el aire. Recordé entonces las historias que mi abuela contaba, una pequeña paciente que desapareció misteriosamente hace décadas, justo en esas mismas habitaciones. Nunca encontraron su cuerpo, pero se decía que su espíritu no descansaba, atrapado entre la vida y la muerte, buscando consuelo y compañía en la noche. Decidí acompañar a esa sombra siguiendo sus pasos etéreos, caminando junto hasta la antigua capilla, un lugar cerrado desde hacía años. Allí la niña se detuvo frente a un rincón oscuro, donde una pequeña caja de música comenzó a sonar, una melodía dulce que contradecía el ambiente sombrío. Al ritmo de la canción pude ver en las paredes imágenes borrosas, momentos felices de una familia que ya no estaba, recuerdos grabados en la memoria del hospital. Sentí una paz extraña, como si al escuchar esa melodía el espíritu de la niña estuviera liberándose de su pesar acumulado. Poco a poco la figura empezó a disiparse y con ella los aullidos y susurros se fueron desvaneciendo. La luz de la luna entró por la ventana iluminando el lugar y el viento cesó. Nunca volví a dudar de las historias familiares ni a temerle a la noche en San Rafael. Aprendí en ese hospital no solo habitan sombras, sino también recuerdos que piden ser escuchados, almas que buscan ser liberadas.
Y aunque el miedo persiste, también está la esperanza escrita en cada susurro que el viento trae en la madrugada mexicana. Pongan mucha atención y nos vamos para la segunda historia. El susurro de 30. Trabajo en un hospital en la Ciudad de México y dicen que las historias paranormales que rondan en las madrugadas parecen más reales de lo que uno se puede imaginar. Yo trabajo en el horario nocturno en la parte de guardias y hasta ahora no me había pasado nada extraño. Solo me habían contado algunas historias perturbadoras y extrañas que ocurren entre los pasillos. Era el invierno del año 2022. Hacía bastante frío esa noche. El viento golpeaba en las ventanas con fuerzas. Un sonido constante que parecía traer consigo algo más que aire helado. La guardia estaba tranquila, casi demasiado. Había pocos pacientes esa noche y el silencio predominaba, salvo por el eco de mis pasos en los corredores vacíos. Todo empezó cuando escuché un juguete sonar en el primer piso. No vi a bebés y niños hospitalizados, menos a esas horas. Así que me pareció raro. Decidí subir al tercer piso para investigar. Mi corazón latía con fuerza, pero trataba de mantener la calma. Subí lento. Los 30 escalones, cada uno resonando bajo mis botas, y fue ahí donde encontré algo que jamás olvidaré. Llegué al pasillo 30. Frente a una vieja habitación cerrada con llave, vi a una pequeña caja musical apoyada en el suelo, girando lentamente sobre sí misma y emitiendo aquella melodía oscura y triste. No vi a nadie cerca. Intenté recordar si alguien podría haberla dejado ahí, pero el lugar estaba desierto. De repente el aire se volvió gélido, mucho más frío que antes, y sentí un susurro apenas audible que parecía decir mi nombre. Mi piel se erizó y quise retroceder, pero algo me obligaba a avanzar. La puerta de la habitación se abrió lentamente, revelando un cuarto oscuro, sin luces, como si nadie quisiera que entrara. Con la linterna del móvil temblando mi mano, di un paso dentro. El frío me envolvía y la melodía de la caja parecía estar más fuerte, resonando en mi cabeza y en el silencio absoluto. Entonces, de la penumbra, apareció una figura pequeña, un niño vestido con ropa antigua, cubierto de polvo y con ojos vacíos que brillaban a la luz. No dijo nada, solo me miró fijamente y extendió una mano hacia mí. En ese instante entendí que no era un simple espíritu errante, era alguien atrapado entre mundos, esperando ser liberado. Sin saber por qué, tomé la caja musical y la coloqué suavemente en sus manos. La melodía cambió, sonó más dulce y el niño sonrió por primera vez, despidiéndose con un leve movimiento. La figura se desvaneció lentamente y el frío desapareció, como si nunca hubiera existido. Cerré las puertas tras de mí y bajé las escaleras nuevamente con el corazón en un puño. Desde esa noche la caja musical dejó de sonar sola y el hospital recuperó su calma. Pero yo sé que aquel niño seguía allí, en algún rincón, quizás esperando a alguien más que quiera escuchar su historia. Desde entonces, cada vez que siento el viento azotar el hospital, pienso en esa madrugada y en cómo lo inexplicable puede cambiar tu vida para siempre. Porque aquí en la Ciudad de México, entre paredes blancas y pasillos silenciosos, terror y misterio caminan de la mano cuando menos lo esperas. La bruja del hospital.
Corría el año 2020. El reloj marcaba las 3:30 de la madrugada cuando Mariana, enfermera de ese mismo hospital central, se despertó sobresaltada por un ruido persistente que provenía de una habitación clausurada hace años. Estaba la pandemia del COVID-19 y el hospital estaba a rebosar de pacientes y las noches eran interminables y el cansancio se acumulaba. Sin embargo, aquella noche era diferente. Afuera la tormenta rugía con furia. La lluvia golpeaba con fuerzas los ventanales y el viento aullaba como si quisieran arrancar las mismas paredes del hospital. Mariana, aún con el corazón acelerado, decidió bajar al ala del sótano, donde la luz apenas penetraba. Ese piso oscuro llevaba años sin usarse. Pasillos angostos y paredes desconchadas daban la bienvenida a un silencio inquietante, roto solo por crujidos inexplicables y susurros que parecían provenir de las sombras. Al llegar frente a la puerta de la habitación clausurada, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El pestillo giró lentamente, aunque nadie tocó la manija. La puerta se abrió revelando una estancia cubierta de polvo y telarañas, pero algo más capturó su atención. Un círculo de velas negras y símbolos arcanos pintados en el suelo como si alguien hubiese estado realizando un ritual oscuro. De pronto, una figura apareció al fondo de la habitación. Una mujer con rostro demacrado, cabellos desgreñados y ojos brillantes, con una intensidad sobrenatural. Su presencia emanaba un aura fría y ominosa. Mariana recordó las leyendas que escuchó en el hospital. La historia de una bruja que tiempo atrás fue acusada de causar plagas y enfermó de almas en ese mismo hospital, encerrada en el sótano para siempre. La bruja avanzó hacia Mariana, susurrando palabras en un idioma antiguo, mientras el viento y la lluvia parecían entrar junto con ella. La enfermera sintió como si la gravedad se alterara y el aire se volviera denso, dificultando cada respiración. Pero justo cuando las sombras parecían atraparla, Mariana recordó su misión: cuidar, salvar vidas. Con todo su valor encendió una linterna y gritó con firmeza: «¡Aquí no hay nadie! Aquí no hay lugar para el mal». Al rato, la figura, la bruja, se fueron desapareciendo. Los símbolos comenzaron a arder, las velas se consumieron en llamas. La tormenta afuera amainó por un momento. Quedó todo en silencio. Mariana subió rápidamente, sintiendo que había vencido a un enemigo invisible. Aquel día comprendió que en el hospital, entre la ciencia y el caos, también habitan sombras del pasado que acechaban en los rincones olvidados. Desde entonces, cuando la tormenta arrecia y el hospital central duerme, muchos aseguran escuchar susurros y ver figuras, fugaces destellos entre los pasillos. La bruja quizá jamás se haya ido del todo, pero Mariana, la enfermera, la valiente, se convirtió en la guardiana que mantiene a raya su oscuridad, luchando en silencio para proteger las vidas que le fueron confiadas.